profesor del CIDEM, Samuel Schmidt. Gracias. Está con nosotros el ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, aunque para la comunidad internacional sigue siendo magistrado de la Audiencia Nacional y asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya, el señor don Baltasar Garzón. Y el anfitrión de este acontecimiento, el director general del CIDEM, Jesús Manuel Araiza. También queremos agradecer la presencia en este acontecimiento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Morelos, la magistrada Nadia Luz María Lara Chávez. Quisiera comentar al público asistente que se les será entregada una tarjeta con el fin de que puedan formular por escrito alguna pregunta a los expositores y establecer un diálogo con ellos. Las preguntas que ustedes realicen se leerán al final de las conferencias. Se les pide atentamente que en el caso de tener alguna pregunta, la redacten y la hagan llegar a las edecanes durante el desarrollo de las conferencias para aportar mayor dinamismo al programa de esta tarde. También les solicitamos apagar, por favor, sus celulares y dispositivos electrónicos. A continuación, solicito que el director general del CIDEM, Jesús Manuel Araiza, nos brinde su mensaje de bienvenida para dar inicio con la exposición de los ponentes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos sean todos quienes forman parte de la audiencia. Es un verdadero honor que dos grandes magistrados, la fiscal y el juez Baltasar Garzón, haya congregado el día de hoy a una muy buena parte representativa del Estado de Morelos. Dos grandes defensores de los derechos fundamentales y los derechos humanos, como he dicho, han congregado en esta sede a los más variados sectores de la comunidad de Morelos, a jueces y magistrados, a una buena parte de nuestra clase gobernante, de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto de ahora como del gobierno recién electo, tanto del orden estatal como del ámbito municipal, a estudiantes y académicos, rectores y directivos de instituciones de educación superior, a periodistas y colaboradores de los medios de comunicación, directivos de ONGs, de derechos humanos, a muchos y muchas ciudadanas más. A todas y todos ellos me permito agradecer de corazón. Una preocupación común parece asistirnos por igual. Vivimos todos dentro de una comunidad y en tanto que somos seres sociales por naturaleza, aspiramos a una vida buena, justa, libre de violencia y corrupción. En Morelos, como en México y quizá en muchas otras latitudes del mundo, precisamos y reclamamos una vida digna, en paz y en armonía. En esa tarea, todos y cada uno de nosotros parece poder aportar algo, cada quien desde el ámbito que le corresponde. En el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos nos mueve constantemente la preocupación por los grandes problemas que aquejan al Estado: la violencia, la maldad,
y, en una palabra, la injusticia en todas sus manifestaciones. Buscamos responder a la pregunta por la solución a tales problemas mediante el conocimiento de sus causas, convencidos, en efecto, de que, así como en medicina solo es posible la curación cuando se conoce la causa del trastorno, así también en el ámbito de lo humano solo es posible atender de raíz un problema y remediarlo atendiendo primariamente a la causa que lo ha generado. En esta búsqueda nos unimos e identificamos a la causa común de nuestros distinguidos invitados. La grandeza de la fiscal Dolores Delgado y de don Baltasar Garzón no reside simplemente en la buena fama a que con justicia se han hecho acreedores, sino que reside sobre todo en la grandeza de sus ideales y propósitos, en la grandeza de sus actos a favor de la justicia universal, de su fortaleza y gran esfuerzo por hacer frente a la inmunidad, a la impunidad, a la violencia y a la corrupción, sin importar el lugar, ni la víctima, ni la nacionalidad, ni el daño contra la cual se haya cometido. Quiero agradecer por esa razón a la fiscal de la Audiencia Nacional Española, Dolores Delgado, y al asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, Baltasar Garzón, que nos honren con su visita. Nos sentimos de verdad muy honrados con su presencia en México, especialmente que hayan aceptado nuestra calidad de anfitriones en la cálida ciudad de Cuernavaca. En nombre de la comunidad académica del CIDEM y de la Clínica de Paz, me permito darles la más cordial bienvenida a esta que es su casa. Muchas gracias. A continuación solicito que el profesor Samuel Schmidt haga la presentación de la primera conferencia de esta tarde. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pequeña cambio, va a ser más bien una charla entre el doctor Araiza y su servidor con el juez Garzón, juez siempre, magistrado en receso, pero juez siempre, y la fiscal Dolores Delgado, y yo me voy a permitir presentárselas. Es muy injusto leer un currículum porque lo que parece ser una línea muchas veces no representa lo que esa persona hace. Dolores Delgado en 93 fue designada fiscal especial antidrogas en la Audiencia Nacional. En el 2004 se integró a la Fiscalía Antiterrorista de la Audiencia Nacional, dedicada fundamentalmente a casos de terrorismo y crímenes cometidos fuera del territorio español. Es fiscal coordinadora de terrorismo yihadista. Asimismo es el contacto en materia de terrorismo internacional con Marruecos, Francia y Bélgica. En marzo de 2011, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó de las autoridades españolas su colaboración en la investigación y preparación de la orden de arresto contra Gaddafi, cosa que ella fue responsable. Ha participado como experta internacional en materia de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, financiación del terrorismo. Ha participado en la Universidad de Nueva York como experta en terrorismo internacional. Ha sido experta de la Agencia Española de Cooperación en Guatemala, Colombia y Uruguay, y fue encargada, este es un caso que sonó mucho en México, pero la encargada de que hayan detenido a Ricardo Cavallo antes de que hiciera de las suyas en este país, y que permitió, en una colaboración muy importante entre ella y Baltasar Garzón, para abrir un poco ese ahorcamiento, si se pudiera decir, en el cual los militares habían dejado
sumidos a los argentinos. Suena muy rápido. El último dato que yo quisiera decir, porque prefiero que los escuchemos a ellos y no a mí, es que Dolores Delgado trabajó como fiscal con el magistrado Baltasar Garzón durante 18 años. Es una larguísima historia de colaboración y de una lucha muy decidida y muy valiente en contra de los grandes males de nuestra época, que son el crimen organizado y el terrorismo. Lola, bienvenida una vez más a México. Bien, en justicia a la presentación que ha hecho Samuel Schmidt, me permito hacer también una muy breve semblanza del exmagistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, quien cuenta con una experiencia acumulada de 32 años como magistrado. Prácticamente no tendría que decir nada, es casi por todos conocido, pero diré que su gran fama internacional se debe en parte al proceso por los desaparecidos españoles durante el franquismo y por la orden de aprehensión contra el entonces senador Augusto Pinochet y contra 100 militares de la Junta de Argentina. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. En diciembre de 2001 puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, Bilbao, BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero. En enero de 2003, el magistrado criticó acremente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba. Y como sabemos todos, en 2012 se vuelve el defensor de Julian Assange, creador del sitio web Wikileaks. Resta solamente añadir que desde que se dio la suspensión por sus investigaciones sobre los crímenes franquistas, ha trabajado como asesor de la Corte Penal Internacional de La Haya, es asesor también de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia y miembro del Comité de Prevención contra la Tortura en Europa. Se ha también desempeñado entonces como asesor del fiscal general de la Nación en Colombia y está al frente de la Veeduría Internacional sobre la Función Judicial en Ecuador. Y finalmente, es fundador de la Fundación Nacional Baltasar Garzón. Bienvenido. Bien, y sin más, vamos a dar comienzo con una charla. El formato, como ya lo decía Samuel, se ha vuelto más amable, y entonces yo les pediría, si les parece pertinente o no, pueden tomarlo, pero dos conceptos fundamentales que nos permiten entrar en materia son los de qué es jurisdicción universal y qué es justicia universal, y cómo se inserta eso en el caso nuestro, en el caso de México, y en muchos otros ejemplos. Ellos nos dirán y verán cómo no solamente va a ser muy provechosa esta charla con la intervención ocasional de Samuel Schmidt, sino también muy agradable. Ahí quédate. ¿Ya? Sí, de ahí. ¿Ya? Adelante. Te vinieron a oír a ti y a Lola. Bien, muchísimas gracias al Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos por permitirnos estar esta tarde con todos y todas vosotros y vosotras para hablar de temas que sin duda serán de interés general, aunque parezcan en principio un tanto lejanos. Y ya verán ustedes cómo al final de este diálogo vivimos mucho más cerca de lo que pensamos en el marco
de lo que llaman la globalización económica y que a mí me gusta contraponer a la universalización de los derechos, que es ese lado que los economistas, los financieros, tienen poco en cuenta ante la cuenta de resultados, cuando, si bien se observa y se mira, al final esa ausencia de percepción de lo que es la defensa de los derechos humanos hoy día en el mundo civilizado es un activo imposible de olvidar o de eliminar en el balance final de cada una de esas entidades. También gracias, yo sé que hoy en la memoria colectiva de México es un día muy especial. En el año 1985, tal día como hoy, tuvo lugar el terremoto de consecuencias terribles para este gran país y es buen día para hablar de estos temas. En España, y enlazo un poco con lo que tenemos que hablar, ayer por la tarde murió uno de los líderes más carismáticos de la política española desde la guerra civil hasta el día de ayer. Santiago Carrillo fue secretario general del Partido Comunista de España, fue el precursor de lo que se denominó el eurocomunismo y después de otras iniciativas desde la segunda fila de la política, siempre pensando en la izquierda y cómo entronizar esa izquierda moderna. Estamos hablando de un hombre de 98 años, es un joven de 98 años que ayer dejó de estar entre nosotros, pero a veces sus pensamientos y sus planteamientos van mucho más allá que esos jóvenes políticos de 40 y tantos. De modo que es un buen día también para tenerlo en cuenta y presente, por lo que sin lugar a dudas va a salir a lo largo de nuestra charla, de nuestra conversación, cómo son los crímenes franquistas, la acusación que se planteó en España por parte de las víctimas para investigar con base al principio de jurisdicción universal precisamente los crímenes de la dictadura. Hace breves momentos antes de entrar en esta sala, una periodista me preguntaba una pregunta que me ha dado mi exposición con ella. Me ha preguntado qué le impulsa después de todo lo que ha pasado para continuar en esta lucha, en este combate. Y yo le he contestado sin dudarlo que la esperanza de conseguir cambiar las cosas, y sobre todo porque como juez y como persona nunca me podría perdonar la indiferencia o dejar de hacer aquello que pueda en defensa de las víctimas. Y no es una respuesta acomodaticia, no es un lugar común, es la esencia, jurisdicción universal o como justicia universal. Es ese concepto que no es nuevo, aunque su aplicación apenas alcance 16 años, sino que ya ancla sus orígenes muchos siglos antes, pero que en definitiva lo que significa es que aquellos crímenes que afectan especialmente a la humanidad, sea cual fuere el punto donde se cometan, sean cuales fueran las víctimas y su nacionalidad, estoy pensando en los crímenes de genocidio, en los crímenes de lesa humanidad, en los crímenes de guerra, no pueden quedar impunes. Y no pueden quedar impunes por las falencias de un sistema judicial de un país cualquiera, o porque los gobernantes de turno impongan o decidan la impunidad, o las amnistías, o la autoamnistía, o porque el sistema judicial
rehúse investigar. Ese es el sentido de este principio, la lucha contra la impunidad, que no quede, en la medida de lo posible, un resquicio para que los victimarios queden impunes. Luego, este principio se complementa con otros. Probablemente todos y todas habéis oído hablar de la Corte Penal Internacional, incluso en México en los últimos tiempos con más profusión que anteriormente, porque de todos y todas es conocida la iniciativa de múltiples, de miles de ciudadanos que han planteado una denuncia contra el presidente de la República en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es decir, es un hecho que afecta directamente a los ciudadanos de un país como México, que vive una situación de violencia organizada como consecuencia de la confrontación entre organizaciones, pero también de la confrontación desde el Estado frente al crimen organizado, de un alcance muy elevado, que tampoco es único ni exclusivo de México. Como veremos, ha sido y ha estado presente en otros países y se ha superado, pero tratando de acercar el tema que nos convoca, vemos cómo no está tan lejano. Como no está tan lejano cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla, condena a México, o en el caso de Campo Algodonero, también condena a México porque no hizo todo lo que debía y tenía que investigar crímenes de desaparición forzada de personas, partiendo de la base de que son crímenes permanentes que no prescriben y que no cabe alegar la irretroactividad, es decir, la vuelta hacia atrás, que para crímenes ordinarios o comunes existe. Bien, pues estos principios son los que entran en juego en lo que se conoce como la jurisdicción universal. Y con base a ellos, al juego de los mismos, en un momento determinado, los jueces de diferentes países, iniciativa de la que, como bien decía Samuel en la presentación que nos hacían Jesús y él, México también estuvo presente. México fue el primer país en el mundo que cumplió estrictamente el principio de jurisdicción universal al darle curso a la extradición que yo pedí como juez de la Audiencia Nacional contra Ricardo Miguel Cabal, refugiado oculto aquí y al frente de un negocio de vehículos, y que cuando estaba en Cancún marchándose para Argentina fue detenido por la PGR. Luego, si queréis, os cuento alguna anécdota curiosa ya que estamos entre amigos y amigas, de esa detención y de lo inverosímil que a veces puede resultar el ejercicio del derecho. No creáis que es fácil y que todo se hace detrás de una mesa y con un ordenador o un lápiz. Es bastante más complejo. Cuéntala de una vez. Pero yo aquí lo dejo era una introducción genérica para que Dolores continúe, no sin antes decir que vais a ver bastantes convergencias entre la fiscal y el juez. No siempre sucede así. Más bien hay veces en que la confrontación es bastante fuerte e importante en el ámbito de la interpretación, no en el de la buena amistad. Digo esto porque hemos concurrido en muchas investigaciones del ámbito del terrorismo, del ámbito del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado de activos, del terrorismo internacional, de la jurisdicción universal, y uno de los en los que coincidimos fue precisamente en el caso Argentina, en el que ella ejerció
esto no lo ha dicho Samuel, pero lo digo yo, ejerció la acusación en el juicio oral, en el único caso que por genocidio y crímenes de lesa humanidad, tortura y terrorismo se siguió en España contra el militar Adolfo Stilingo, militar argentino que resultó condenado a 600 años la primera vez y en la Corte Suprema a 1048 años de cárcel, y de momento sigue cumpliendo. No penséis que va a cumplir los 1000 años, pero tiene su explicación jurídica. Y también os quería dar un matiz para que veáis que lo que estamos hablando no está para nada alejado de Cuernavaca ni de Morelos. También bajo el principio de jurisdicción universal caen delitos como el narcotráfico organizado. ¿Verdad que eso ya nos suena mucho más cerca? La trata de seres humanos también. La corrupción de menores, la prostitución organizada, la piratería, la falsificación de moneda. Es decir, son crímenes internacionales en los que los Estados decidieron que había un interés común, unos por razones económicas, otros por razones humanitarias, etcétera, en que tenía que estrecharse el margen de impunidad. Y esa es la explicación de la existencia del principio de jurisdicción universal, que se compenetra, como ahora sin lugar a dudas va a decir Lola, con los principios de justicia penal internacional que también nos afectan próximamente. No hace falta que me aplaudan. Aplaudimos al final. Buenas tardes No sé. ¿Sí? Si no, tomes el micrófono, el que tienes ahí. Sí. Sí, este sí. Buenas tardes, es un verdadero placer estar aquí. Es impresionante la cantidad de asistentes y decirles que si hay un exponente mundial en materia de justicia universal y en el ejercicio de la jurisdicción universal, es el juez Baltasar Garzón. Y digo juez porque sigue siendo juez. A él lo que le han condenado es a no poder ejercer la judicatura, pero no le han privado de su condición de juez, magistrado, juez de España. Por lo tanto, el juez Garzón es el mayor exponente internacional en el ejercicio de la jurisdicción universal. Como bien decía el juez Garzón, la jurisdicción universal que intenta aplicar la justicia universal pretende fundamentalmente acabar con la impunidad, pero para que no se vuelvan a repetir hechos tan graves como son los que representa o los que persigue la jurisdicción universal, bien contra los derechos humanos de forma directa o bien indirectamente, narcotráfico, terrorismo, como bien decía el juez, trata de seres humanos, etcétera, etcétera. En este juego de la persecución de estos gravísimos crímenes entran muchos actores. El primer actor, el más importante, son las víctimas. Las víctimas de todos estos delitos son víctimas universales. Allá donde estén, son dignas de protección. Todos somos víctimas de estos hechos. Cuando aquí en México se produce la violencia por el narco, secuestros, asesinatos, hay unas víctimas directas, pero también hay víctimas indirectas, y son víctimas universales porque a todos nos importan, porque en el fondo todos somos
víctimas de esa violencia, la civilización, porque es la sinrazón, etcétera, etcétera. Pues bien, el primer actor, como les decía, es la víctima. Y luego tenemos una serie de organismos que pueden participar. Decía el juez Garzón, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que desarrolla una justicia reciente, porque arranca en el año 2002, viene del Estatuto de Roma de 1998, pero es a partir del año 2002 cuando puede conocer de determinados delitos. Es importante porque ha supuesto un consenso internacional, ¿verdad? Es una justicia de futuro, es una justicia que está revisando genocidios y guerras salvajes que se han producido en el continente africano, que es lo más reciente que hay. Tenemos tribunales regionales. Les puedo decir, en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aquí en Latinoamérica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una calidad extraordinaria en sus resoluciones. Es para quitarse el sombrero, porque con resoluciones como las de la Corte Interamericana aprendemos todos y se puede hacer más, mejor y más eficaz la justicia y los derechos humanos. Después tenemos también tribunales ad hoc, que se crean específicamente, como son el Tribunal de Camboya, el de Ruanda, para hechos muy concretos, y son tribunales mixtos, internacionales y nacionales. Pero de quien quiero hablar yo en este momento y ahora son de los jueces nacionales ejerciendo la jurisdicción universal. El complemento, aquello que cierra el círculo, Tribunal Penal Internacional, tribunales regionales, tribunales ad hoc y los jueces nacionales. Jueces nacionales como, por ejemplo, el juez Garzón. Y les decía que era el máximo exponente al inicio de mi intervención porque puso en marcha el mecanismo de la jurisdicción universal con las herramientas que en este caso la ley española daba, que ahora ya no, porque se ha modificado radicalmente, se ha restringido el ejercicio de la jurisdicción universal. Pero en aquel momento, y les estoy hablando de 1996, específicamente para asuntos de genocidio, cuando víctimas de las dictaduras argentina y chilena acudieron a España buscando la justicia que en su país no habían encontrado, porque tenían unas leyes que impedían el ejercicio de esas acciones, las leyes de obediencia debida y punto y final. Eran leyes de impunidad, así de claro. Eran leyes para impedir la persecución de unos terribles hechos criminales que se produjeron entre 1976 y 1984, justamente durante la dictadura militar argentina. Pues bien, las víctimas, estas víctimas internacionales, estas víctimas universales, buscaron justicia. En su país no la tenían. No podían acudir a la Corte Penal Internacional, entre otras cosas, porque todavía no estaba en funcionamiento y tampoco hubiera podido conocer de estos hechos por el tiempo en el que se produjeron. Y acudieron a España. Y allí, el azar, quién sabe, o el destino, o no sé, o algo hizo que fuera el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional quien conociese de estos hechos. Y a su frente estaba el juez Garzón. Y en 1996, contra viento y marea, contra críticas muy duras, les aseguro que durísimas, desde posiciones políticas que decían España no puede inmiscuirse en la historia de otros países, como es Argentina. Argentina es un país hermano que ha tenido sus problemas y Argentina tendrá que resolverlos. Que va a venir España a darles explicaciones y a buscar resoluciones de lo que allí aconteció. Vamos a tener problemas diplomáticos, se decían también. Vamos a tener problemas económicos con Argentina. Se le pusieron al juez Garzón
y a su procedimiento muchísimos obstáculos. Recursos, hubo críticas mediáticas, hubo denuncias en el Consejo General del Poder Judicial. Gracias a las víctimas y gracias al empeño de un juez que creía en la defensa de los derechos humanos, sea cual fuere el lugar donde se hayan cometido estos crímenes y sea cual fuere la nacionalidad de las víctimas, sacó adelante el procedimiento. Se escucharon cientos de testimonios, se investigaron los hechos, se contextualizaron, se determinó qué ocurrió, qué aconteció en Argentina en aquella terrible dictadura que padecieron. Hechos después, evidentemente, después del Holocausto y de los juicios de Nuremberg, los segundos más graves que se podían haber producido en una nación civilizada. Y el juez Garzón concluyó aquella investigación y las víctimas obtuvieron una respuesta a través de una justicia transparente, a través de un juicio oral, en el que yo tuve la modesta participación de ser la fiscal que lo desarrolló, que ejerció la acusación junto a las acusaciones particulares y populares. Escuchamos y fue emocionante, porque en Argentina escuchamos muchos testimonios, en España y por videoconferencia con Argentina. Y en Argentina se constituyó un tribunal, realizábamos el juicio en sesiones de tarde para la coincidencia horaria, y fue una hermandad que ya no era una hermandad latina y de idiomas, no, fue una hermandad en la creencia de unos valores, de unos principios, en la defensa de los derechos humanos, en la persecución de la injusticia. Escuchamos testimonios de aquellas personas que fueron secuestradas y el único delito que habían cometido era ser disidentes políticos o poder tener posiciones contrarias a lo que pretendía la junta militar, la dictadura militar. Fueron secuestradas de forma organizada, sistemática, desde las estructuras del poder. Los llevaban a centros clandestinos de detención. En estos centros clandestinos de detención, como era la Escuela Mecánica de la Armada, donde prestaba sus servicios Estilingo y Cavallo, Sérpico, y luego comentamos un poco la importancia que tuvo este reconocimiento de México de la jurisdicción universal. En la Escuela Mecánica de la Armada, a la gente secuestrada la introducían en unos sótanos, les retiraban la identidad, les asignaban un número. Este número era el que les seguía durante todo el tiempo que estaban allí, y lo primero que hacían era torturarles. Torturas salvajes en las que Cavallo participó de forma activa. Nos contó una testigo que era tal la espiral de locura de los torturadores, de los victimarios y específicamente de Cavallo, que en algún momento de las torturas salía dando gritos porque necesitaba una Coca-Cola, porque estaba muy nervioso y tenía que refrescarse de practicar la picana eléctrica, de utilizar, técnicas que no vamos a entrar en ellas, pero realmente salvajes. El 90% de las personas que fueron secuestradas, torturadas, trasladadas allí, desaparecieron porque fueron asesinadas. Y en concreto Estilingo, cuando estamos hablando de que fue condenado a 1048 años de prisión, fue porque participó
aparte de secuestros y de torturas, en 2 vuelos de la muerte y arrojaron personas al mar. Y Estilingo no va a cumplir más de 30 años de prisión, ni siquiera va a cumplir 30 años de prisión, porque tenemos un sistema de redenciones penológicas. En prisión se redimen determinados días por trabajar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a Estilingo se le va a reducir sensiblemente la pena. Pero hay veces que nos preguntan ¿por qué ese afán de decir ni 48 años? Yo me empeñé mucho porque cada víctima tiene derecho a su parte, a su cuota parte de pena, de saber que por su familiar, de que por su hermano, por su marido, por su hijo, hay alguien que va a pagar una parte de años, aunque sepamos que materialmente no va a ocurrir, pero sí simbólicamente. Y esto se percibió en este juicio oral, y esto fue posible, ese conocimiento de la verdad, esta memoria histórica necesaria también para las víctimas, gracias a la actuación del juez Garzón. Y en el tema de la memoria, ¿me dejas decir? En el tema de la memoria histórica en España, cuando otra vez el azar, otra vez el destino. Eso es una canción de Serrat. Sí. Fue por azar. Fue por azar. El azar puso en el Juzgado Central de Instrucción número 5 la denuncia de muchas víctimas de la dictadura franquista que buscaban a sus familiares desaparecidos y que los siguen buscando, que querían encontrar a sus desaparecidos, a sus muertos, saber en la medida de lo posible. Se le acusó por iniciar esa investigación y pasó por un juicio oral, el mismo que había pasado Estilingo unos años antes como victimario. Y esto ha sucedido hace apenas un año. Y